Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot: queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, también los que me ven, los que nos siguen a través de pauta.cl, en Spotify, en YouTube. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Ustedes escuchan ahí el sonido de las bandurrias o que el tehues que andan cerca en este sector precordillerano. Por ahí anda también mi fiel y querido Chucao. Hoy día es día viernes. Me estuve acordando de los ríos. Me acordé de los ríos y me topé con un verso maravilloso del poeta alemán Federico Hölderlin, que lo he citado tanto aquí en este programa. Federico Hölderlin, como ustedes saben, es un poeta alemán, prerromántico, entre siglo XVIII y siglo XIX, fines del XVIII y del XIX, gran caminante, se recorrió una parte de Alemania, de la Selva Negra, a pie, y sobre todo fanático de los ríos. Escribió un poema precioso al Rin y a otros ríos más. En el fondo él sentía que en esos ríos habían divinidades, porque Hölderlin todavía sentía a los dioses en la naturaleza. Tal vez el último poeta de Occidente que sintió la presencia de lo divino en los ríos. Y tiene unos versos en que dice: los ríos braman indiferentes a nuestra sabiduría, y sin embargo, ¿quién no los ama? Uno podría reescribir hoy día el poema y decir: los ríos braman indiferentes a nuestro conocimiento. Podría ser nuestro conocimiento científico, o conocimiento económico, o conocimiento técnico. Y sin embargo, ¿quién no los ama? También hay un poeta argentino, Juan Luis Ortiz, que tiene un verso que siempre me ha impresionado mucho sobre los ríos. Él decía: me atravesaba un río, me atravesaba un río. Esta idea tan poética de que el río nos afecta, nos atraviesa a nosotros. Hay una relación de interconexión o de interindependencia. Bueno, para hablar sobre ríos y desde los ríos y hacia los ríos, hoy día caminará conmigo en este jardín Camila Bañales. Ella es ingeniera agrónoma, tiene un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, ha trabajado en diferentes consultorías, también participa de la Red de Justicia Climática de la Universidad de York de Canadá, ha trabajado con comunidades mapuches justamente en relación al tema de los ríos, el agua, los ríos, la tierra, etcétera. Tiene una tesis sobre el río Queuco. De todo eso vamos a hablar con ella hoy día. Vamos a caminar junto al río. Camila, bienvenida a Desde el Jardín. Muchas gracias por recibirme. Lo primero que te quería preguntar, Camila, ¿cuándo parte esta pasión tuya por los ríos y por los ríos de Chile? Bueno, yo creo que primero quiero hacer una acotación. Yo aún no soy doctora, estoy actualmente cursando mi doctorado en la Universidad de Concepción. Sí. Perfecto. Y pienso que la pasión por los ríos o por las aguas nace desde muy chiquitita. Tuve la posibilidad de crecer en una familia bastante acuática, por decirlo de alguna manera. La familia del lado de mi mamá, crecimos yendo mucho a la playa y a la laguna Culeo, que queda más o menos una hora al sur, quedaba. Sabemos el destino de la laguna Culeo que se secó, pero yo crecí aprendiendo a nadar ahí, entonces siempre tuve un espacio de seguridad, de entretención y de mucho cariño con las aguas, que después con mi formación profesional se fue direccionando hacia los ríos como cuerpos de agua. Oye, Camila, y entiendo que esto me lo contó un pajarito, me lo contó
un chucao de que tuviste un abuelo, un pariente o un padre, ¿quién era que te decía sigue el agua? Un consejo que me pareció muy bonita ese consejo. Sí, mi abuelo materno era constructor civil y se dedicaba a construir caminos rurales y tranques, y él siempre nos hablaba de la importancia del agua y de la importancia que iba a tener el agua en el futuro, y de cómo al construir caminos y tranques, la importancia de ver por dónde fluye el agua, porque en el fondo si uno construye obras en contra de la corriente, tarde o temprano el agua recobra su curso. Claro, eso te lo dice la sabiduría y varios dichos sobre eso, ¿no? El agua vuelve a tomar su curso por mucho que intentemos desviarla. Y tú seguiste el agua, en realidad seguiste este consejo, seguiste el curso del agua, seguiste a los ríos. Y más o menos, ¿cuál ha sido tu camino, digamos, tu línea de exploración, de trabajo, tu deriva en este tema? Bien serpenteante, como los ríos mismos. Claro, como los ríos, ¿ya? Sí, hay una cita de un periodista norteamericano que a mí me gusta mucho con respecto a los ríos. Él fue corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial, Hal Boyle se llama, y él decía con respecto a los ríos que hay algo muy tranquilizante con respecto a los ríos, y es que no tienen duda alguna, saben hacia dónde se dirigen y no quieren ir a ninguna otra parte. Yo no podría decir lo mismo de mi camino, no siempre he tenido muy claro a dónde voy, pero sí me he ido dejando llevar por las oportunidades que se me prestan en el camino. Y el último paso así más consolidado hacia el estudio de los ríos ha sido el doctorado en la Universidad de Concepción, donde he podido trabajar con dos grandes profesoras guías, la profesora Evelina Witt y la profesora Maya Alves, y conocer a comunidades del Alto Biobío que de cierta forma me pidieron, me solicitaron realizar mi tesis ahí para poder levantar información y conocer mejor el río Queuco. Y ahí, Camila, bueno, tú vienes desde una formación, por decirlo así, más científica, y te encuentras con la visión de un pueblo originario, que es el pueblo mapuche, una comunidad específicamente. ¿Qué te pasa a ti con ese encuentro de la conversación entre la mirada científica o la conciencia o pensamiento científico y el pensamiento sabiduría de estos pueblos originarios y su relación específicamente con los ríos? ¿Cómo se hace ese encuentro, ese maridaje entre dos vertientes que parece que vienen de cosmovisiones muy distintas? Sí, son visiones de mundo distintas, pero no por ello distantes. Creo que hay mucho potencial de diálogo entre disciplinas como la ecología y la visión que tienen de la naturaleza y de los ríos las comunidades mapuche, pehuenche, en el caso de estudio que yo estoy abordando. Y creo que, bueno, para mí ha sido especialmente valioso conocer y aprender de ellos. Creo que también tengo una predisposición a aprender de visiones distintas a la mía, porque cuando era pequeña, en toda mi adolescencia, tuve la oportunidad de vivir en el extranjero por el trabajo de mi mamá, y ahí conocí gente de muchas culturas. Entonces tuve de chica una percepción de que hay muchos distintos a mí, y eso creo que es un valor que me hace más receptiva a las visiones, por ejemplo, de comunidades pehuenches. ¿Y cuál es la visión de estos distintos pueblos o comunidades pehuenches con los cuales has tenido tú contactos, específicamente sobre las aguas y los ríos? ¿Qué has aprendido tú de ellos en relación al agua, al río? Creo que algo que me ha resonado mucho, y quizás también es por mi formación, es esta concepción de los ríos como seres vivos. El río tiene un recorrido desde la cordillera hasta el mar, y en ese recorrido va cumpliendo ciertas funciones, y el río también, como ellos lo perciben, no es solamente el territorio, el agua que corre por ahí, sino que también son las comunidades que conviven y coexisten con el río. Y creo que esto es muy consonante con cómo hoy día desde el mundo académico se están comenzando a estudiar los ríos como socioecosistemas, ¿no? Como un sistema que está acoplado entre la naturaleza y las comunidades humanas. Camila, de hecho, entiendo que tú hablas de que hay una diversidad de ríos, no solo una diversidad biológica, sino
geomorfológica, cultural y lingüística. O sea, son varias dimensiones que están implicadas cuando nos acercamos, intentamos conocer o saber qué pasa en el río, desde el río, con el río, ¿no? Sí, de hecho eso de la diversidad lingüística es algo que me he ido dando cuenta que es un gran aporte que tiene la cultura mapuche y la lengua mapuche, el mapungún en el caso del pueblo pehuenche, el chedungún, y es la cantidad de palabras para referirse a los cuerpos de aguas y de topónimos, de nombres de lugares referidos a las aguas. O sea, la lengua, el idioma de cierta forma es como un lente a través del cual nosotros vemos el mundo y en la lengua mapuche se destaca la cantidad de nombres y de lugares que hacen referencia a las aguas, indicándonos el valor que tiene para esta cultura el agua. ¿Y qué es lo que ven ellos en el río que nosotros no vemos? Yo creo que es, como te decía antes, es esa agudeza de sentir que está vivo, que te puede hablar, que uno puede escuchar el río. Hay una de las primeras encuentros que yo tuve con la cultura pehuenche fue a través de una expedición en la que me invitaron como facilitadora de educación ambiental, una expedición de la ONG Ríos to Rivers, en la que recorrimos con adolescentes distintas comunidades pehuenche para conocer su visión del territorio. Y recuerdo haber conocido a un caballero que nos contó su historia cuando se comenzó a llenar el embalse de la represa Ral. Y él nos contó que cuando pequeño él recorría el río con su papá y que el papá le enseñaba cómo hablaba el río. Entonces él sabía cómo saber cuándo se podía entrar a pescar, cuándo no era seguro, dónde entrar a pescar, y eso lo sabía porque el río le hablaba. Y nos contaba que cuando se fue llenando el embalse, que el río se fue silenciando. Y eso me impactó mucho porque lo sentí como un ser vivo de cierta forma agonizante, y me resonó mucho con lo que te contaba antes de mi infancia en la Laguna Culeo, que se fue vaciando paulatinamente. O sea, los inviernos se llenaba y después en verano bajaba, invierno se llenaba y después cada verano bajaba más hasta que en invierno ya no se llenó más. Y era como un palpitar, así un respirar agonizante de cierta forma, y me llamó mucho eso. Creo que esa conexión, esa percepción de que el río está vivo y te puede hablar y uno lo puede escuchar, es algo que nosotros en el mundo occidental, especialmente en las ciudades, hemos olvidado. Y es verdad que si uno lo molesta, por un lado el río se enoja, y cuando a veces llegan forasteros, no sé, a hacer pescas comercial, el río se pone celoso y empieza a actuar de una determinada manera. Sí, es verdad. Es verdad, de hecho, hay un valor muy importante en la cultura mapuche y pehuenche, que es el respeto y la reciprocidad. Son dos valores muy claves al momento de relacionarse con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno va caminando y tiene que cruzar un río, meterse al río, uno pide permiso, uno hace una pequeña ofrenda. Allá en Alto Biobío he tenido la hermosa posibilidad de conocer un colectivo femenino de rafting y de kayak. Se llaman Malen Leubú, las niñas del río, y ellas practican los deportes como una forma de recuperar y de reconectarse con el río, los deportes acuáticos, y lo hacen de una forma muy particular. Al entrar al río, ellas piden permiso, ellas piden que el río las cuide, les expresan su respeto, y también tienen ese respeto, no es solamente de palabras, sino que de hecho, ellas son cuidadosas de no meterse en ciertos horarios, y de si es que tienen que hacerlo, lo hacen con una atención especial. Oye, Camila, qué hermoso lo que estás contando, qué evocador, qué cantidad de resonancias surgen a partir de lo que dices. Me acordé de un episodio de la Odisea. Yo soy fanático de la Odisea de Homero, la edición integral y verdad, el antiguo poema, que es muy antiguo. Y hay una escena en que Odiseo, que está náufrago en el mar y llega a una isla, el mar lo bota, ya casi ahogado, pero para entrar en la isla tiene que cruzar un río. Y él se arrodilla y le habla al río
y le pide al río que lo deje pasar, que a mí impresionó mucho esa escena. Es decir, también en el mundo griego existía esta vinculación tan íntima, esta comunicación, que como tú dices, nosotros perdimos, porque en el fondo ahí perdimos algo, ¿no? Sí, yo pienso, por eso mencionaba que es una cultura distinta, pero no tan distante, porque yo creo que está dentro de todos y todas nosotras reconocer que tenemos aguas interiores, o sea, todos tenemos un río que nos atraviesa, todos tenemos a veces un lago de tranquilidad o una tormenta que nos remueve todo. Entonces creo que estas aguas están ahí y haríamos bien de repente en recordar que nos podemos conectar con ellas y ir a los lugares de la naturaleza que tienen agua. A mí personalmente me lleva a eso, a través de los sonidos y de los olores que hay ahí, me lleva también a conectarme con mis aguas interiores. Claro, con tu propio río, ¿no? Hay una canción muy bonita que la canta Pedro Aznar por ahí, que tiene que ver con eso que estamos diciendo por ahí. Estoy tratando de acordarme los versos, ahora no me acuerdo, pero ya me voy a acordar. A ver, tú decíamos que de alguna manera tú te acercas evidentemente desde tu formación científica, universitaria, académica, etcétera. Pero entiendo, eso te lo voy a pedir que me lo explique, que hay o sea, en el fondo hay una suerte de cuestionamiento a la forma tradicional de conducir las investigaciones sobre los pueblos indígenas, también me imagino sobre los ríos, y que hoy día habría una nueva manera de entender esa manera de conducir o hacer investigación. Explícame un poco eso, Camila. Bueno, la manera tradicional de conducir investigación está muy guiada por la convicción de que el método científico es la forma para obtener la verdad. Y la verdad es un diamante de muchas caras, me decía mi mamá. Qué bonita la expresión, qué buena, muy buena, muy buena. Eso voy a copiarlo, ¿ah? La verdad es un diamante de muchas caras, está bueno. Sí, y como tal hay muchas formas de conocerla, ¿no? Claro. Y el método científico no es la única, pero el método científico hoy día tiene una jerarquía como método válido de generación de conocimiento, que lo posiciona por sobre otros métodos. Entonces, hoy en día existe una jerarquía de tipos de conocimientos, de tipos de saberes, y posicionamos en la sociedad occidental el saber científico como el máximo, el mejor, el más indiscutible. Y eso tiene una historia detrás, o sea, el saber científico se impuso por sobre otros saberes, porque si pensamos muchos años atrás, nos remontamos al tiempo en que llegaron los primeros exploradores europeos a estas tierras, ellos escribieron crónicas de los habitantes que se encontraron acá. Y esas crónicas sirvieron para consolidar un imaginario de quiénes son estos habitantes de estas tierras lejanas, y desafortunadamente fueron crónicas que los retrataban como salvajes, ¿no? Como estos indios. Y esas crónicas sirvieron para consolidar y para validar una dominación de estos pueblos, y no solamente de ellos como personas, sino que de sus culturas, de sus lenguas y de su conocimiento también. Entonces ahora, muchos años después, existe una tendencia a reconocer y a decolonizar de cierta forma la forma en que construimos y co-construimos conocimiento, volviendo a reconocer que no existe esa jerarquía, sino que podemos conocer de distintos ángulos esta verdad de muchas caras, si es que nos abrimos a la posibilidad de un diálogo realmente horizontal entre saberes. Oye, Camila, a propósito de lo que decías tú de esta mirada desde la ciencia o de los colonizadores sobre los indígenas, bueno, incluso un científico tan brillante, tan adelantado como Darwin, si uno lee algunos textos en donde habla de los indígenas, es impresionante como un hombre tan evolucionado que preparó el camino a la ciencia del futuro, era capaz de hacer afirmaciones tan brutales a veces, ¿no? De una mirada tan tosca y tan simplista y tan pobre de lo que eran los indígenas. Ahora, Camila, me gustaría que habláramos un poco del río Queuco. ¿Cuál es el trabajo o la investigación que has hecho tú ahí? Háblanos de ese río, cuéntanos un poco la historia de ese río, que es también la historia, obviamente, de su gente, ¿no? De la gente que rodea o que vive en función de ese río. Bueno, el río Queuco es un tributario andino del río Biobío,
es uno de los pocos tributarios que quedan sin intervenciones grandes en el río Biobío, y como tal es un espacio muy importante para la conservación, por ejemplo, de especies nativas de peces. El río Biobío alberga la mayor biodiversidad de peces nativos en Chile, y el río Queuco es una burbujita, de cierta forma, de los pocos tributarios que aún conservan poblaciones saludables de especies como la carmelita de Concepción, como el bagre. Eso desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista también cultural, es un valle. La cuenca entera del río Queuco está poblada hoy en día solo por comunidades pehuenche. Entonces también tiene una particularidad bien especial. Es un río que además de cierta forma se encuentra como atrapado entre las dos grandes represas, dos de las tres grandes represas que tiene el Biobío, entre Pangui, aguas arriba, y Angostura, aguas abajo. Entonces se encuentra de cierta forma desconectado del resto de la red fluvial. Pero desconectado en ciertos aspectos, porque yo que estoy en Concepción, me gusta pensar que bueno, el agua del Queuco igual llega acá, y de hecho acá en Concepción el agua potable viene de la planta de la Mochita, en Chihuayante. Entonces esa agua recoge las aguas del Queuco de todos los tributarios del río Biobío, y de cierta forma cuando yo abro la llave para tomar agua, también estoy tomando agua del Queuco. Entonces, habiendo estado allá, tuve la oportunidad de vivir 6 meses ahí en Ralco, en la comuna de Alto Biobío, para desarrollar parte del trabajo de mi tesis de doctorado. Entonces, ahora estando acá en Concepción, me refresca y me recuerda, más allá de lo rico que es tomar un vaso de agua, el saber que estoy, como de cierta forma, trabajando para algo que pude conocer de primera fuente estando allá. Es interesante ese ejercicio cuando uno abre el grifo y sale el agua, de pensar de dónde viene el agua, de dónde vendrá esta agua, ¿no? Yo recuerdo hay un género en la tradición budista de una suerte como del poema oración que se hace con cada actividad cotidiana, lavarse las manos, y es pensar cuál es el origen del pan que estás tomando, del agua que estás bebiendo, y conectarte con eso. Y en esas moléculas de agua, bueno, viene una energía, viene toda una vida, todo lo que tú de alguna manera nos has descrito acá. Camila, tú trabajas o perteneces o estás vinculada, espero que me lo expliques bien, a una red de justicia climática de la Universidad de York de Canadá. ¿Qué consiste eso? ¿Qué es lo que es esta red de justicia climática? Bueno, esta red es una red que está articulada por la Universidad de York de Canadá y busca impulsar a investigadores jóvenes en América Latina y en África que trabajen en temas de gobernanza de bienes comunes, de justicia climática y de economía ecológica. Es una red a la cual yo me integré el año pasado, postulando una patita de mi tesis que tiene que ver con ciencia participativa. A través de la tesis, bueno, también el contexto de la pandemia me llevó de cierta forma a incorporar metodologías que hicieran más partícipe a los habitantes del territorio. El año pasado, cuando empezó todo esto de la pandemia, se congeló todo de cierta forma, se congelaron los permisos para ir a terreno, los fondos de movilidad, cambiaron todos los cronogramas. Entonces, eso también hizo imposible hacer ciertas actividades de terreno. Y las personas con las que yo trabajo allá en Alto Biobío me dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros estando acá para no perder este año de información? Como si hay alguna capacitación que tú nos puedas hacer para nosotros ayudarte a levantar información. Y buscando, llegué a una aplicación de ciencia participativa desarrollada en la Universidad de Zúrich, en Canadá, que permite que los mismos habitantes de un territorio participen en la recopilación de datos de nivel de un río. Entonces empezamos a incorporar esa práctica. Y también surgió la idea de hacer mapeos colectivos para poder representar el territorio, la red fluvial, los cuerpos de aguas desde la perspectiva propia pehuenche y hacer un rescate de nombres en Chedungún.
Entonces, con estas dos actividades de ciencia participativa, yo armé un pequeño subproyecto y postulé a esta red de justicia climática, que ha sido un buen aporte junto con la beca de doctorado nacional para desarrollar mis actividades de terreno. Y no solamente un aporte en términos de financiamiento, sino que un aporte en la posibilidad de articularme con otros investigadores que están trabajando en temas similares y que a mí me han servido, me han ayudado mucho para poder ir contrastando cómo voy haciendo las cosas, porque mucho de lo que voy haciendo no tiene pauta anterior. Entonces, bueno, ir buscando personas hermanitos y hermanitos mayores, que yo les digo, que vayan haciendo las cosas antes que una y te puedan ir orientando. Así que en eso consiste la red de justicia climática. Estoy conversando con Camila Bañales, entiendo que te has definido a ti misma como aprendiz de ríos, bosques y saberes locales, pero ella es ingeniera agrónoma, está cursando un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de Concepción. Y Camila, me gustaría que me dijeras, ¿cuál es la relación? A ver, ¿cuáles son los temas de futuro en relación a los ríos, particularmente en Chile? ¿Cuáles son, crees tú, a partir de tu mirada y tu campo de investigación, las urgencias más grandes? Sabemos que estamos con urgencias en todas las dimensiones por el cambio climático vertiginoso en curso que ya estamos viviendo. ¿Cuáles son las urgencias en este tema de los ríos? Yo pienso que hay desafíos que tienen que ver con la protección de ciertos ríos que aún conservan un grado de naturalidad importante. Los ríos de más al sur de la Patagonia, hay muchos ríos que han estado de bajo impacto y es muy importante protegerlos. También creo que hay un desafío que tiene que ver con la participación ciudadana a distintas escalas, no solo en la toma de decisiones, sino que en la producción de conocimiento. Hay una economista que se llama Elinor Ostrom, que ha desarrollado investigaciones sobre la tragedia de los bienes comunes, y ella habla de que no hay razón real para creer que los burócratas y políticos en Washington, en nuestro caso en Santiago, aunque sean muy bien intencionados, están más preparados para llegar a soluciones de problemas que las personas que están en los territorios y que tienen fuertes incentivos para lograr la mejor solución. Entonces, cuando pienso en eso, pienso en comunidades, por ejemplo, Rucalhue o Puranilahue, que están cerca de los ríos Quilme y Río Trongol, respectivamente, y que enfrentan problemas que ellos tienen intereses altos en poder encontrar una solución. Entonces creo que uno de los desafíos importantes con respecto a los ríos en el futuro es justamente incorporar las visiones de las comunidades que habitan y coexisten con esos ríos. A propósito de lo que tú estabas diciendo de los burócratas, me acordé de un relato que también he citado varias veces acá en el programa, creo que incluso lo leí una vez, una parte, un libro muy hermoso de un escritor francés del sur de Francia que se llama Georges Junot, que se llama El hombre que plantaba árboles. Y es un lugar donde por el uso de los árboles para producir carbón fue devastado, y había un hombre anónimo que solo se dedicó a replantar árboles y generó un vergel en ese lugar donde todo ya estaba seco, al cabo de muchos años, estoy simplificando. Y hay una reflexión del escritor al final que dice, claro, los burócratas llegaron después a mirar lo que había pasado ahí, pero en realidad el que había hecho el milagro y el cambio había sido este hombre que había nacido y vivido en ese lugar, lo que tú decías, la gente del territorio, y no los burócratas que siempre llegan tarde y están desfasados o desvinculados, digamos, de ese territorio. Y me parece que es muy interesante en ese sentido lo que tú haces, porque de alguna manera empezamos a ver una parte del territorio, a ver la riqueza, la diversidad extraordinaria de nuestro territorio, particularmente a través de los ríos. Camila, yo te quiero agradecer esta conversación, esta caminata junto a los ríos de Chile, y felicitarte por tu hermoso trabajo. Bueno, me imagino en qué proyecto estás ahora, bueno, estamos con la pandemia, no sabemos dónde vamos, ¿qué va a pasar de aquí en adelante en tu trabajo de investigación?
Bueno, yo estoy en tercer año del doctorado, así que me queda ahora poder aterrizar toda la información que pude levantar en la estadía en Alto Biobío y empezar a elaborar resultados y propuestas en torno a esos para escribir la famosa tesis. Y no solamente escribir la tesis, sino que para mí es importante, quizás más importante aún, hacer una devolución con las comunidades que me han apoyado en este transcurso, hacer jornadas de presentación de avances y de resultados. Hemos estado trabajando con un equipo junto a las profesoras y a las comunidades del Queuco en generar productos que sirvan para las comunidades, para que ellos puedan aprovechar este conocimiento que hemos levantado en conjunto, y me parece que eso es un desafío, no solo para mi tesis, sino que para futuras investigaciones en general, de hacer ese nexo de conectar de regreso la información que uno levanta con donde uno levanta esa información. Los mapuches, entiendo que la palabra co es agua, ¿no? Sí. ¿Y río? ¿Existe una? ¿Varias palabras? Leubu. Leubu. Sí. Como lebu. Eso derivará después del lebu, probablemente, ¿o no? Puede ser, sí. Leubu, hay distintas pronunciaciones dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Alto Biobío se pronuncia más como una B, Leubu, pero más al sur o en la zona de Temuco se pronuncia como una F, Leufu. Leufu. Por ejemplo, Futaleufu. Futaleufu, claro. Estaba pensando que son tan importantes los ríos en la historia humana que un pensador antes de la filosofía, Heráclito, al comienzo, que tiene esta famosa frase: uno no se baña dos veces en el mismo río, que es una frase emblemática de la idea del devenir, que es fundamental en la historia de la filosofía en Occidente. Viene justamente, usó la imagen del río. Camila, te quiero agradecer nuevamente el haber paseado junto a mí y haberme enseñado tantas cosas nuevas, interesantes de tu trabajo. Recordarle a todos los radiovidentes que nos encontramos nuevamente el lunes a las 8 cuando vuelva a abrir acá la verja del jardín, que este programa es presentado por Fundación Irarrázaval, que en sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Todas las semanas conversamos con profesores de distintas escuelas, desde Arica a Punta Arenas, aquí desde el jardín. Este programa también es presentado por Lucas, Seguro Complementario de Salud de Vida Cámara. Conéctate en vidacámara.cl. Muchas gracias, Camila, y que tengan un buen fin de semana. Y nosotros... Muchas gracias a ti por invitarme a recibirme. Ha sido muy agradable la caminata. Muy agradable también para mí. Y quedémonos soñando y pensando en los ríos. No participemos del olvido de los ríos, que de alguna manera ha sido un olvido del ser profundo de nuestro ser de Chile. Muchas gracias, Camila. Así es. Chao, buen fin de semana. Chao, a lo mismo. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,